¿Cómo están, amigos míos? Les saluda nuevamente Víctor Gamboa, especialista en demonología y ciencias bíblicas desde la ciudad de Guayaquil. Bien, en esta pequeña cápsula vamos a hablar sobre la tercera versión de la caída de los ángeles. Será la última versión y la que ha predominado en el seno de la doctrina de la Iglesia Católica. Y es la siguiente. Es la que nosotros llamamos la versión del cántico de Isaías y Ezequiel. Y el pecado es el pecado de la envidia, pero ya no de la envidia hacia el hombre, sino ahora de la envidia hacia Dios. Bien, ¿quién fue la primera persona en formular esta versión? Fue un rabino fariseo, presidente del Sanedrín. El 24 de junio del año 83 a.C., Simón ben Chetaf fue aquel que hizo esta tercera versión, que fue muy entendida, muy popular en su época, y al punto que, rectifico, se mantiene hasta el día de hoy en la enseñanza católica. Esto se debe a que, según Simón, la caída de Satanás se encuentra de manera implícita en el texto de Isaías capítulo 12. Vamos a buscar el texto. Aquí está Isaías. Isaías capítulo 12. Todos ustedes, 14. Todos ustedes conocen esta versión, Isaías 14, que dice así, en el versículo 12. ¿Cómo has caído de los cielos, lucero, hijo de la aurora? Has sido abatido a tierra, dominador de naciones. Tú que habías dicho en tu interior, al cielo voy a subir. Por encima de las estrellas divinas voy a establecer mi trono. Me sentaré en el monte de los dioses, allá por los confines del norte. Subiré sobre las crestas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Pero has sido precipitado al Seol, a lo más hondo del pozo. En este texto ya tenemos varios elementos que analizar o escoger. Primero, que aunque el texto habla de un simple ser humano, el rey de Tiro, Tiro-Baal, este texto de manera implícita, dice Simón ben Chetaf, que hablaba de la caída de los ángeles. Entonces, de aquí, de este texto, surgen algunas enseñanzas populares que se mantienen hasta el día de hoy, como por ejemplo enseñar que el nombre de Satanás, antes de caer, que el nombre de este ángel antes de ser Satanás se llamaba Lucero o Lucifer, ¿sí? Que además quiso ser igual a Dios, me haré semejante al Altísimo, dice, pero además ha sido precipitado al Seol. En la doctrina cristiana se entiende por Seol infierno. Ahora vámonos a Ezequiel, que es aquel que va a complementar este texto. Ezequiel 28, porque de estos dos libros tomó este rabino la enseñanza. Ezequiel 28, aquí está. Bien. Yahvé me dirigió su palabra en estos términos. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Vemos nuevamente que de manera explícita se está hablando de un simple ser humano, el príncipe de Tiro. Sin embargo, aquí de forma implícita se habla de los ángeles caídos. Tu corazón se ha engreído y has dicho, soy un Dios sentado en un trono divino. Esto está en el capítulo 2 en el versículo 2 del capítulo 28. Pero aquí me interesa más a partir del versículo 12, que dice así: eras el sello de una obra maestra, colmado de sabiduría y de consumada belleza. Morabas en Edén, en el jardín de los dioses. Toda suerte de piedra preciosa se engalanaban tu manto. Nombra un sinnúmero de piedras preciosas. Y en el versículo 14 dice:
hice de ti un querubín protector, centellante. Estabas en el monte santo de Dios, caminabas entre piedras de fuego. Tu conducta fue perfecta desde el día de tu creación hasta el día en que se halló en ti iniquidad. ¿Qué podemos sacar de este texto? Que la jerarquía de este demonio, de Satanás, que también se llamaba Lucero, Lucifer, era un querubín. De aquí parte la enseñanza de que era un querubín. Además de que era sabio, colmado de sabiduría y además de belleza. Siempre e incluso en la imagen popular tenemos a un Lucifer hermoso, guapo, corpulento, etcétera, etcétera. Y todo parte de este texto, de esta imaginativa de este texto. Bien. Sin embargo, sabemos nosotros que los demonios no tienen cuerpo. Por lo tanto, cuando se habla de belleza, no se habla de belleza física, corpórea, sino de una belleza espiritual. Bien. Pero esta interpretación de que, basándonos en estos dos textos, se ocultaba de manera implícita la caída de Satanás, no deja de ser eso, una interpretación personal de un rabino. Por lo tanto, no podemos tener la certeza, lógicamente, de que esta sea la causa auténtica de la caída de Satanás. Aunque cabe recalcar que los padres de la iglesia cristiana siempre aceptaron como la caída de Satanás estos dos textos bíblicos, de estos dos libros, de Isaías y de Ezequiel. Y esa fue la enseñanza que ha ido perdurando hasta el día de hoy. Si usted le pregunta a cualquier hermano catequista, a cualquier, incluso no solo católico, cristiano evangélico, etcétera, ¿a qué se debió la caída de Satanás? Te van a decir este texto, o estos dos textos. Te van a decir que antes Satanás se llamaba Luzbel, Lucero, Lucifer, Luzbella y cosas por el estilo. Pero aquí hay un problema, que al menos yo he podido sacar tres textos bíblicos, uno pertenece al Antiguo Testamento y dos al Nuevo, donde aparece el término Lucero o Lucifer en latín, pero ninguno menciona al diablo, ninguno. Por ejemplo, en Proverbios 4:18 el término Lucero evoca la sabiduría. En 2 de Pedro 1:19 evoca a los profetas, no al diablo. Y en Apocalipsis 22:16, que es el texto que más me interesa, evoca como Lucero, Lucifer, a Jesucristo, nunca al diablo. Dice el texto así. Se los voy a leer. Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para explicar todo lo referente a las iglesias. Yo soy el retoño y el descendiente de David, el lucero radiante del alba. Lucero, Lucifer, la luz. Jesús es la nueva luz. La luz que resplandece. Él es el alba que resplandece en la mañana. Como vemos, ningún texto del Nuevo Testamento menciona a Satanás como Lucero o Lucifer en latín. Ninguno. Esa creencia de que Satanás se llamó Lucero, Luzbel o Luzbella parte de una tradición, de una interpretación de un rabino fariseo, que además ni siquiera se encuentra en el texto de forma explícita, sino de forma implícita. Es una interpretación personal. Pero en fin, esta es la versión que más ha calado en el seno del cristianismo y seguimos enseñando que el nombre de Satanás era Lucifer, o Lucero, o Luzbella, etcétera, etcétera. Cuando el texto bíblico del Nuevo Testamento lo único que nos enseña, sí, es que este nombre de este ángel perverso, el diablo, siempre fue Satanás. Siempre, Satanás. Hay otros nombres, Belcebú, Apolión, etcétera, etcétera, en el Nuevo Testamento, pero ciertamente el demonio principal, el diablo, que tienta a Jesús en el desierto y que además, dice el Apocalipsis, que era la serpiente antigua, el gran dragón, ese era Satanás. Bien, esas son las tres versiones que tienen los teólogos sobre la caída de los ángeles. Cada quien es libre de creer en la primera, segunda, la tercera o en las tres. Al fin y al cabo no es dogma de fe, pero sí una enseñanza teológica y que por ser precisamente eso está sujeta al rigor crítico, teológico, al análisis, etcétera, etcétera. Lo que sí es
prácticamente un dogma dentro de la iglesia es creer que los demonios existen, que son seres estrictamente espirituales, que fueron creados por Dios a la perfección y que fueron buenos y se hicieron malos libre y voluntariamente, y que además están condenados por la eternidad y que esa condena es irreversible. Digo esto porque en los primeros siglos de la iglesia, siglo II, III, Orígenes formuló una teoría llamada la apocatástasis, en la que él enseñaba de que al final de los tiempos, tanto buenos como malos, y no importa si esos malos eran el diablo o los demonios, iban a tener el perdón de Dios y por lo tanto iban a volver a su estado original. Eso fue condenado por la iglesia como una herejía. Entonces ya sabemos nosotros cuáles son las tres versiones sobre la caída de los ángeles. Espero que te haya gustado estas cápsulas de demonología bíblica. Si te gustó, dale me gusta, suscríbete para que te aparezcan en la campanita más videos y compártelo. Solo así haremos que estas enseñanzas lleguen a más hermanos. Dios me los bendiga y estaremos próximamente con nuevos videos. Chao, chao.